Partes vamos a encontrar las relaciones. Sí, efectivamente, porque ahí tiene mucho que ver la psicología de la religión. La psicología Bueno, como ciencia nace de la religiosidad y de la espiritualidad, nace de las dos. De ahí nace el conductismo, la psicología analítica, todo ese tipo de derivaciones. Sale de ahí. Por eso decía que en qué semestre pues ibas. es como lo que viene de la teoría de la Gestalt, que es de, Sí, bueno, la, no, 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 sí, se me fue. De Víctor Frank, que sí. dice que es la búsqueda del sentido. Sí. O sea, Bueno, entonces exactamente, el hombre búsqueda, siempre está como en búsqueda de, para vivir, el hombre necesita buscar, encontrarle el sentido a su vida. sí, sí, efectivamente, pero ¿cómo le hace? Ujú. ¿Qué tiene que hacer el ser humano para encontrarle sentido? Entonces tiene que ser dos cosas, hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro, hacia adentro es una psicología intrínseca Ujú. en donde busca adecuarse a un ser supremo, Ujú. de acuerdo a sus conductas y estilos de vida. Y hacia afuera, su relación con los demás busca, busca a través de normas, reglas, ritos, y alcanzar eso. Y ahí es donde entra, ahí por eso la psicología se deriva de la religiosidad y de la espiritualidad. Mm. Esas son la base fundamental de la psicología, de la religión. Eh, Normalmente se le ha dicho mucho ahora psicología de la religión, pero psicología como ciencia nace de ahí. Pues es que nace de la filosofía, y Sí. la filosofía pues es parte de... Sí, y parte de eso, y nace de ahí fuertemente de la religiosidad. Pero entonces son dos cosas distintas. O, Sí, o se complementan o... La se religiosidad y la complementa. espiritualidad. La, quise decir, Una puede existir sin la otra, pero una no puede existir sin la otra. la espiritualidad a fuerza tiene que ser de la religión, de la religiosidad. ¿De qué se llama religiosidad? Porque estamos hablando de las acciones del religioso. Si hablamos de religión, estamos siendo más dogmáticos, cuadrados, decir religión. Religión que pues desde la filosofía podemos encontrar, desde las ciencias, desde las ciencias religiosas, ver, desde, desde las ciencias religiosas podemos decir religión, podemos encontrar en la filosofía de la religión, podemos encontrar muchas formas de religión. Ajá. Pero religión quiere decir religare, es unirme a. Y la filosofía nos va a decir, usted está unido a una adicción, por decir. Está unido a tal ídolo, está unido a tal cosa, sí. Pero desde la filosofía, ontología y demás de la filosofía, dice, ¿a quién le corresponde el término de religión? No le corresponde a los ídolos, no le corresponde a las adicciones, no le corresponde a eso. Le corresponde a un ser supremo que se llama Dios. A él sí le Ujú. corresponde. La religión. Ahí es donde está la definición. Entonces, por eso la religiosidad. Las religiosidades son las acciones. No, pero no sé si ahorita para empezar. Ahí empezamos. Sí, Bueno. ya estoy grabando. Bueno. Desde la religiosidad hablamos religiosidad. Las acciones de aquel ser que cree en Dios. Del ser Ujú. humano que cree en Dios. Fíjate, la religiosidad. Ahora, este ser humano que cree en Dios tiene una espiritualidad. Entonces, ahora sí, ¿a quién podemos encontrar la respuesta a la pregunta que dijeron ahorita? ¿Puede existir la espiritualidad sin la religiosidad? No. 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 Bueno, puede caber que sí. En estos tiempos puede caber sí por la teoría de la fragmentación Ajá. que se refleja mucho en los microchips, en toda la ciencia de la micronanotecnia. Ajá. Ahí sí se puede decir que sí, Pero, pero desde unos términos más profundos de lo que corresponde al término, ajá. la espiritualidad no puede desligarse de la religiosidad. La, la religiosidad es parte del ser humano que cree en un ser supremo.
O sea, yo que creo en Dios, mis acciones me hacen que viva entonces la espiritualidad. Ujú. Entonces, al tener una espiritualidad, a fuerza, entonces las hago en función de algo, de un Dios. Ahí es donde la religiosidad. ¿Dónde entra? Sí. Entonces, cuando digo la espiritualidad puede existir sin la religiosidad, entonces digo, sí, a eso le llamamos lo que acabo de decir ahorita, que Fer lo afirma que sí, dice, se le llama la espiritualidad intimista. La intimista es decir, yo soy el Dios, yo soy el yo soy el poderoso, yo soy el etcétera, etcétera. De allí, no sé si han visto la teoría del Narciso, la teoría de Narciso. No les ha tocado ver allá hacer la teoría de Narciso. La teoría de Narciso es que él se enamoró de sí mismo en el espejo. Sí, Diciendo, la teoría de Narciso, ajá, que de ahí proviene lo del narcisismo, ajá, el se narcisismo. basa en la fascinación excesiva por la propia imagen Sí. o ser. En psicología describe una necesidad constante de admiración, autoimagen idealizada y falta de empatía. Desde Narciso podemos hablar entonces que la espiritualidad puede decir que se puede existir muy aparte de la religiosidad, pero ahí estamos torciendo el término de espiritualidad que le corresponde no a Narciso, sino al ser que cree al ser humano que cree en un ser superior, que se llama Dios. ¿Sí? Por eso la religiosidad es la experiencia que vive cada ser humano con el ser superior. Y por eso la espiritualidad se enfoca primero desde lo interno, personal, pero cuando busca sus propósitos, busca el significado de conectarse con el trascendente. ¿Sí? Ya en la práctica se habla del autoconocimiento, que se centra en la experiencia de vida, la espiritualidad. Entonces, todo lo de la experiencia del ser superior. O sea, entonces se puede decir que o sea, si los ligamos así, entre espiritualidad y religiosidad, la religiosidad, como menciona que es esta parte de toda como la estructura que te da, que te brinda. Sí. Y la espiritualidad es como tú vives esa estructura. Es el contenido, sí. Es de cuenta, la religiosidad es el recipiente. La espiritualidad es el contenido que lleva el recipiente. Sí, porque ya esa es la experiencia. La religiosidad son las formas, las normas, los ritos que te llevan a vivir la espiritualidad. Pero esto lo hablamos en el contexto en la iglesia. Sí. Pero, o sea, y en otro ámbito que no sea la iglesia, entonces. En otro ámbito donde no sea la iglesia, volvemos a Narciso. A la teoría de Narciso. Y ya cuando te toque la teoría de Narciso, ya vas a ir bien filósofo. Sí, no lo hemos visto, pero hemos visto algo parecido a lo que ustedes explican, ¿no? En la cuestión justamente se puede ser religioso sin tener una vida espiritual. Pero justo cuando entramos en este momento, lo veíamos como un vaciamiento de la religiosidad y lo veíamos como un puro activismo, el ser religioso sin ser espiritual. Y entonces, justo ahí es donde entra la ortopraxis o la coherencia de toda ahora sí que conjugando o tejiendo el puente entre ser religioso y ser espiritual. Ser religioso es más que nada un diálogo interior. Digo, ser espiritual. Es un diálogo contigo mismo y con Dios. Y el ser religioso, ahora sí que es portar esto que yo llevo dentro de mí y cómo lo vivo y lo comparto con la comunidad. Esa es la espiritualidad del religioso. ¿Sí? Y sí, religioso de aquel que cree en Dios. Porque puede haber sacerdotes sin espiritualidad, suena fuerte, pero ¿por qué? Porque está de por medio la teoría de Narciso. Bueno, sí. La teoría de Narciso entra hasta por los codos.
Sí. Nadie se salva. Nadie se salva. Nadie. Sí, exacto. Ya. Ok, entonces entendí. Bueno, La religiosidad contiene la espiritualidad. Sí, ajá, así es. En un sentido más profundo, real en la iglesia, como debe de ser, sí, lo que acaba de decir Fer. ajá. Sí. O Y sea, por ejemplo, las prácticas místicas o esotéricas también Esas las contienen la espiritualidad. son vicios, yo le llamaría vicios de la espiritualidad, porque están ya conectadas al narcisismo. o sea, vicio sería como una Un deformación. narciso, O sea, pero como una sí, deformación. una deformación. Una deformación, desviación. vicios. ¿Por qué? Porque van conectadas al narcisismo. Por ejemplo, dime una que se te venga a la cabeza. El Reiki, creo que El Reiki, por ejemplo, Reiki, en su forma sigue un rito, sigue unos pasos. uh-huh. Esos pasos ya lo hacen entonces un estilo supuesto de espiritualidad. Pero el problema es que la situación va torcida, va hacia hacerte sentir el poder de ti mismo. Por eso volvemos al narciso. Mm. ¿Sí? Cuando una espiritualidad te conecta hacia la comunidad, pero desde adentro primero, busca un orden en ti para conectarse al bien común de la comunidad, allí es lo que realmente hablamos de la iglesia. Si una espiritualidad no me lleva hacia allá, sino que me hace el poderoso famoso y el poderoso fifí, el sábelo todo, ese ya perdió el fin. De los anuncios de la paz. Sí. Sí. ¿Cómo? ¿No lo has escuchado? Hay uno que anuncia en la radio que hace trabajo. Sí. Ah, ya, sí, Sí, el brujo Baratujo. Entonces la espiritualidad nos tiene que llevar a un desarrollo interior para el bien de la comunidad. Sí. Podríamos decirlo en otros términos más mundanos o más claros, es decir, la espiritualidad me lleva a tener una calidad de vida como persona para vivir en la comunidad por el bien de la comunidad, para trabajar al bien de la comunidad. Sí, que hablamos en la iglesia, que en la iglesia en términos generales. Ese diría que es el fin de ser una persona espiritual. Sí. Sí, porque el espiritual, ahorita por lo que sea Fer también, el espiritual no es el que reza mucho y pone los ojos de borrego a medio morir. Por supuesto que no. ¿Escuchaste? Sí, no. El espiritual es el que decía Fer, es el que va viviendo las prácticas en vías de un ser superior al que él cree, ¿sí? Con un orden, con unas normas, con un estilo de vida que corresponden a lo que él cree. Por eso, si ustedes se acuerdan, en las ordenaciones sacerdotales dice, el obispo le dice al ordenante, le dice, cree en lo que predicas y predica en lo que crees. Ah, ok. Sí. Es como, poniéndolo en un lenguaje más burdo, es como las que sacan puros 10 en la escuela, pero porque los hacen en inteligencia artificial. Ándale, exactamente, puede ser esa parte. Sí. Sí estudias, pero no estudias. O sea, estudias, pero... O sea, eres religioso, pero no. Eres religioso, pero sí, pero no. Eres padre, pero... Eres padre, pero no crees. No crees lo que predicas. Eres padre, pero... O no practicas lo que predicas. Ajá. Bello. Creo que eso le podemos llamar como ritualismo, ¿no? Sí. O sea, hay una práctica interna, digo externa, pero internamente no me quedo con nada. Y creo que viceversa, o sea, en el lado de la espiritualidad sin religión hay en el subjetivismo. Ahora sí, no sé cómo decirlo, se vive la experiencia individual sin una guía y sin sentido. Sí, y esas prácticas espirituales son no religiosas, son pseudo religiosas, porque se dice ser religioso, o porque se dice ser así, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque no lo lleva. Entonces podría pasar que muchas personas que se dicen ya no ser
religiosos tal vez se han topado con personas que solo son ritualísticas Sí. y no espirituales. Ritualísticas y no espirituales. Sí. Eso es como justo cuando no sabes que van una cosa, o sea, que una cosa nos lleva a la otra. Digo porque, como decía Fer y decía el padre ahorita, o sea, mucha gente no lo practicamos, o sea, somos a veces nada más meros religiosos, sin tener una espiritualidad porque ya no nos lleva como a la comunidad. Entonces, al transmitir eso, pues como que quienes no sabemos el concepto de estos dos, pues se pierden o nos perdemos y ya decimos, no, pues entonces de nada me sirve a mí tampoco ser religioso. Si, mira, quien es religioso y espiritual pues sí, no lo es, o no lo veo, no lo noto. Entonces, pues mejor yo también prefiero dejar de ser religioso y vivir nada más en la espiritualidad. O sea, voy a ser espiritual, que es lo que tú dices hace rato, de que no soy religioso, pero sí soy muy espiritual. Y pues se dejan engañar o se enganchan con otras ideas, pues, de allá afuera. Son narcisos. Ajá, se vuelven narcisos. Sí. Se vuelven narcisos. Porque el ser que es muy espiritual es porque está lleno del Espíritu Santo, diríamos, según la Biblia. Y el que está lleno del Espíritu Santo, entonces puede vivir santamente la religiosidad. ¿Sí? Ahorita que estaba diciendo eso, lo ligo un poco con lo que hablamos la vez anterior de la resurrección. Que decíamos de qué era lo que iba a dar más miedo si no había habido resurrección. Sí había resurrección. Eso del cambio interior y la espiritualidad, y ahorita que estamos en lo de la Pascua y lo de la Cuaresma, que fue un tiempo de cambio y renovación. Bueno, debe ser es un tiempo de cambio y renovación para nosotros, como dicen, ser nuestra mejor versión o algo así. Sí, indudablemente sí. Bueno, entonces ya no entra mi pregunta. Yo le iba a ver, preguntar ¿cuál? Pregúntala, sácala. Yo le iba a preguntar que sácala. si entonces Jesús era religioso o era espiritual, pero entonces pues era entonces Jesús la respuesta es Jesús lleno del Espíritu Santo vivió todos los pasos de la religiosidad para que toda la comunidad pudiera seguir el camino, que se llama el camino de la cruz, o la cruz es el camino. Sí. Muy bien. Por eso le dije, ya no entraba, pero sí. Ese ya me había respondido desde antes de que le preguntara. Sí. Y sí, ahí se resume exactamente las dos cosas, la espiritualidad y la religiosidad en Jesús. Lleno del Espíritu Santo, vives los pasos para alcanzar la santidad o alcanzar al Dios en el que crees. Sí. Y entonces hay como diferentes tipos de espiritualidad. Eso ya le llamamos las formas. Entonces, por ejemplo, tú dices, un ejemplo muy loco. Los frijoles, ¿los comes todos los días? ¿De qué forma? ¿Te los comes igualito de la olla? No, pues no. Son los mismos frijoles. Entonces, la espiritualidad es la misma, solo que tiene diferentes colores. Por ejemplo, la espiritualidad de los religiosos, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se llenan del Espíritu Santo? Desde otras formas. Claro. Los que estudian ciencias religiosas, llenos del Espíritu Santo. Bueno, desde otras formas de conocimientos, estrategias y pedagogía. Sí. Es la misma espiritualidad. Ahí le hablamos las diferentes formas de la espiritualidad. Sí, digo, porque ya que, por ejemplo, se da mucho esto de que, por ejemplo, justo en la vida a veces religiosa o en la vida consagrada, se habla sobre estos tipos de espiritualidades ignacianas, espiritualidades matelianas, espiritualidades franciscanas. O sea, es como ir adaptando el estilo de vida a... Si te fijas, todas van en el sentido de decir, ¿cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Los ignacianos, los jesuitas, desde sus formas, prácticas, ritos y estilos, se llenan del Espíritu Santo. Los diocesanos, desde sus formas, desde sus normas, desde su estilo, se llenan del Espíritu Santo. Sí. Si te fijas, los religiosos tienen sus maneras de actualizarse, de formarse, etcétera.
Los diocesanos también. Sí, pues sí. O sea, al final de cuentas, todos nos formamos. ¿Qué está haciendo Fer ahorita, por ejemplo? O sea, de alguna forma está viviendo una santidad desde la postura de su vida. Todos vivimos en esa manera, en esa dimensión. Sí. Por eso el Papa Francisco, que en paz descanse, en su documento Gaudatem Exsultatem, habla precisamente de estas dos cosas. Y él habla de los 4 vicios de la santidad. Sí. El gnosticismo, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. El hedonismo, todo lo que termina en ismo, son 4 ismos. Okay. Sí. Y ahí es donde dice, la santidad a veces la tenemos en la mente, decir, santo es aquel que estudia ciencias religiosas. Pues no, o sea, el santo es, dice el Papa Francisco, el santo es el que vive con mucho sentido cada día, precisamente de acuerdo a las formas de practicar su fe, la religiosidad, desde el laico, desde el quien sea. A mí me llama mucho la atención que mencionaba esta parte de la espiritualidad que es a través del autoconocimiento. O sea, también a mí se me hace, o sea, muy interesante justo por lo que empezó usted diciendo, como esta parte de que pues proviene también como de esto de la psicología, o bueno, que la psicología viene de todo esto también, porque pues sí, o sea, si tú no te conoces a ti mismo, entonces también como esperas llegar a una espiritualidad. Así es. Entonces es como justo, no es que esté peleada una cosa con la otra, sino que se va complementando. Y es muy interesante porque pienso en todos los santos que pues han llegado a la santidad, vaya, que conocemos y que han tenido espiritualidades como muy grandes o pues sí, o sea, que han marcado la historia. Y digo, yo creo que eran personas que se conocían, que conocían sus límites, sus debilidades, todo, y lo aceptaban, a lo mejor sí, lo aceptaban y a través de eso lo iban pues implementando. Sí, acuérdense de una frase de un gran filósofo que estaba en el marco de la puerta del Partenón en Atenas, que decía, a la entrada ahí decía, conócete a ti mismo. Sí. Sí. Entonces la espiritualidad dice, me conozco a mí mismo para entonces colaborar y ser parte activa, viva en la comunidad. Sí. Hacia el anterior, sí, me conozco, y luego hacia allá. El Papa, no me acuerdo cuál Papa, pero uno de los papas decía que a la iglesia le dice, iglesia, conócete a ti misma. Sí. Entonces la espiritualidad hacia la parte interna, personal. Y en ese inter es donde se desarrollan todas las ciencias de la psicología. Precisamente se deriva de ahí la psicología en cuanto al conductismo. ¿Qué conductas te hacen llevar a vivir esa parte de espiritualidad? Pero aquí el limitante es que me encierro en un círculo muy corto, de que a través del conducta después me convierto en lo que dijo Fer hace rato, religiosismo o ritualista o ritualismo. Activismo. Sí, el activismo, entonces me convierto en un círculo muy pequeño, pero demasiado pequeño. Entonces dice, ¿por qué? Porque esta conducta es la que creo que me lleva a... Sí, pero salte de ahí porque no te puedes quedar en el conductismo nada más. Sí, tenemos que salirnos de ahí. Sí. Y después viene ya el psicoanálisis, desde la parte psicoanalítica. Entonces, en ese inter del conóceme a mí mismo, se van derivando las psicologías. Sí. Y entonces la oración, sí, pues como los métodos de oración o los tipos de oración también parten de la espiritualidad. Sí, pues sí. Si todos los métodos, los métodos de oración son los que nos llevan a hacer una norma en la práctica, diciéndole, ¿para qué oro? Dice, la norma me dice que tengo que orar. O sea, entonces los métodos de oración me hacen que practique y lleve a término una norma, para que yo pueda entonces alcanzar. Porque justo ayer, por ejemplo, yo veía en clase, en una parte donde nos mencionaban que como algunos puntos que te ayudaban a llegar a la santidad, ¿no?
Y algunos de esos puntos, por ejemplo, venían cosas así como el martirio, el bautismo, la confirmación, y una cosa importante era la oración constante. Sí, en palabras más frías, es decir, esas son las normas que nos ponen para la oración. Ajá. ¿La santidad? Justo porque yo decía, es que mencionaban que si una persona puede llegar a la santidad simplemente con orar. O sea, si a través solamente de la oración podía llegar una persona a la santidad. Y era una discusión que decía alguien, es que yo no creo que nada más puedas orar porque es como muy fácil. Y, es que ahí reducimos la oración en un círculo muy corto. Y es lo que yo mencionaba, o sea, decía, es que yo pienso que la oración, al momento de orar, no te obliga, sino que la oración te invita y te da la fuerza para poder llegar a la comunidad, al servicio, a la caridad. Incluso si lo vemos así, a veces decimos, es que los mártires son como muy, como que, ay, pues nada más se murieron y ya con eso llegaron al cielo. Pues no. Pero, ¿qué mártir sin oración llegó a poder ser mártir? Además, un mártir siempre, un santo siempre tiene un pasado. Un mártir siempre tiene un pasado. Y a veces no tan agradable para los aspectos humanos. Y en cambio, para la cuestión de santidad, sí. Sí. Sí, cuando decimos que, ¿cómo está la frase esta? Deja ver si me acuerdo de la frase. No, ya se me fue la frase. Ahorita a ver si me llega, a ver si me llega. Sí. No, ya, no. Ya se fue. Bueno, a ver si regresa ahorita. Sí, a ver si regresa. Sí. Lo último que dijiste fue que la oración. ¿Está apagado? La oración a veces la reducimos a un corto, a un pequeño círculo, pero muy corto. La oración nos lleva desde muchos ángulos, desde la oración de la contemplación, desde la acción, desde muchos ángulos también. Ya me acordé. Los monjes, sobre todo los monjes benedictinos, tienen una frase que desde muy antiguo dicen, ora et labora, diciéndole, ora y trabaja, ora. Trabaja orando, trabaja. Entonces, a través de la oración sí puedes llegar a la santidad, indudablemente. Sí. La hora es labora. Pero es justo como esto, o sea, sin separarlo de todo lo demás. Sí, sin separación, sin división. Sí. Hace rato que estaba diciendo lo de que la espiritualidad busca lo del desarrollo interior y el autoconocimiento. Supongo que de ahí viene lo que decía el Papa, de que se vienen deformando todo eso de lo del hedonismo y eso. En el documento del Papa. Porque eso ya es como yo, o sea, solo yo. Y volvemos al narcisismo. Sí, volvemos al narciso. Pero volvemos. Sí. En la deformación o en la mala interpretación que puede haber en eso, cuando surge las otras prácticas que las demás personas. Ahí a ver si alcanza de ellos. Sí, efectivamente. Los vicios. Es que el narciso fue atinadamente el que está presente en todos lados. Sí. Y ahí se van agravando pues los aspectos de narciso en muchas partes. Sí, en muchas áreas. Sí, también acuérdense en la teoría del yo-yo. La teoría del yo-yo. No, pues yo puedo, no, pues yo la hago, no, pues yo, es que yo hice esto, no, es que yo cuando estaba en aquella otra parroquia, no, pues yo cuando estaba en México, no, pues cuando yo estaba en el santuario, no, pues, o sea, de fondo hay un yo-yo. Cuando detectas un yo-yo, ¿qué es lo que está proyectando? Está proyectando un narciso.
Además, sí, además de eso. Sí, sí, sí. Sí, y entonces esto sucede con la oración. Si vamos a la oración, ¿qué vamos a llegar allí con Dios? Oye, es que yo esto, es que yo el otro, es que hay un narcisismo inconsciente. Y que ahí está el vicio, que a veces no identificamos. Y ese narcisismo inconsciente en la oración, lógico que nos va a llevar a camuflajear una espiritualidad, creyendo que es espiritualidad, pero pues no. Sí. Y ahí es esa parte donde la psicología ayuda mucho a clarificar eso. En el acompañamiento, en el diálogo con la psicología. Sí. Bueno, padre, y en todo este ambiente, en el ambiente pastoral, en el ambiente de iglesia, ¿usted cree que este narcisismo, este yo, nace por la falta de acogimiento del evangelio o digamos, este momento de no llegar al encuentro con el Espíritu Santo? O corríjame, este término que es epiclesis. Ajá, exactamente. O sea, se da por esto porque verdaderamente no hay un encuentro con el Evangelio, no llegamos a encontrarnos con el Espíritu. Así es, en el encuentro con el Evangelio nos podemos estar ahí, pero hay tres cosas que pueden pasar. Decía Santo Tomás o San Agustín, que tres cosas que tenemos el ser humano desde la filosofía. Tenemos la voluntad, la inteligencia y se me fue la otra. Voluntad, inteligencia y conocimiento. Conocimiento, voluntad e inteligencia. Si en el conocimiento me convierto en el yo-yo, si la voluntad no la tengo y si la inteligencia la manejo desde mi yo-yo, el encuentro con el Evangelio no se va a dar. Sí. Entonces el conocimiento, la inteligencia y la voluntad. Sí. Sí. A mí en ese sentido me gusta mucho relacionarlo con esto. Si quieres algún fruto, echa raíces. Ajá. Entonces, más que nada, porque ahí es un diálogo difícil. Sí. No es fácil. Es muy difícil a veces actuar sin el yo-yo, porque lo que predicamos o la manera de actuar lo hacemos desde la experiencia que hemos tenido. Sí. Entonces, ahora sí que, ¿cómo va a ser mi religiosidad si no parto de mi experiencia? Y entonces, así es. ¿Cómo no caer en este narcisismo? Porque justamente entonces ahí es trabajar la espiritualidad o ahondar mucho en esto. Ahora sí que está echando la raíz para poder lograr el fruto. Y es donde entra este trabajo personal y que es como lo vivo en la comunidad. Y es ahí donde entra todo un tema y este dilema es muy difícil de asimilar y de trabajar. Yo creo que por todos los que somos miembros de la iglesia, ¿no? Sí. Pero más que nada en el acogimiento, bueno, para mí, hablo de echar las raíces, sí. Eso es el acogimiento del Evangelio, o sea, el Evangelio como regla de vida y cómo me enseña a llevar la espiritualidad. Pero después también entra lo complicado para cómo vivo lo religioso en comunidad, porque es todo otro tema. Sí. Es donde entra también la oración. Así es. Sí, ahí es donde entra también el asunto de la situación de reconciliación, confesión, del sacramento de la reconciliación. Porque a veces la reconciliación no solamente confesar que le saqué la lengua al que me caga gordo, sino realmente qué tanto es que mi voluntad está sumergida en las raíces del Evangelio y qué tanto a la mitad, qué tanto completa, qué tanto integral y qué tanto mi conocimiento lo dejo que sea iluminado por el Evangelio y qué tanto es entonces mi voluntad, mi entendimiento van dirigidas con el Evangelio, la experiencia de Dios. Por eso hablamos en la iglesia del querigma. El querigma es experiencia del encuentro con Dios o del encuentro con el resucitado. Sí, porque volviendo a todo esto, o sea,
es lo importante, el encuentro con Jesús, el encuentro con Dios. Ahora yo si solamente vivo la religiosidad y la vivo desde caigo en el activismo. Exacto. Y en este vaciamiento, entonces no tengo sentido, no le encuentro un sentido a mi servicio, no tengo algo objetivo y caigo en un cansancio interior y exterior. Así es, y eso que acabas de decir, Fer, eso tenemos en la iglesia, tenemos un activismo sin evangelización o un sacramentalismo sin evangelización. El que tengamos al año, con todo el respeto, que tengamos al año 300 o 500 primeras comuniones y 500, 600 confirmaciones, eso no es evangelización, mucho menos es experiencia de Dios, mucho menos es llenarnos del Espíritu Santo. Es un activismo que nos hace querer o queremos llamarle espiritualidad, religiosidad, pero no. Yo creo que de ahí se deriva también la pregunta que se hacen muchos de ¿por qué para hacer los sacramentos casi es como si fueras una carrera universitaria? Ajá. Bueno, es que lo estás viendo tú como eso, como simple activismo. Como un activismo, lo que acaba de decir Fer. Tu vida espiritual siempre va a estar contigo. Sí. O sea, toda tu vida hasta que te mueran va a estar contigo. Así es. De hecho, yo siempre he estado como cuestionada con eso, digo, porque lo vemos como obligación. O sea, si realmente hiciéramos un buen trabajo, como que las personas incluso dirían, ocupo más tiempo para seguir conociendo más. Sí, pero acuérdate que el narciso está fuerte. Yo creo que a lo del narciso también le podemos acuñar el que en esta época que nos ha tocado vivir, como dicen todos, desde la inmediatez, no queremos cosas que impliquen mucho esfuerzo. Que sean más de una semana, y estoy diciendo que es mucho tiempo. Sí. Sí, el negarse al sacrificio. Sí. Es la negación al sacrificio, indudablemente. Yo creo que en esto que ahorita mencionábamos sobre el querer bautizar, un ejemplo, las comuniones, el decir, bueno, se hace, pero, digo, bueno, se hacen los sacramentos, ¿no? Pero ahora hablamos de decir, ahí entra un poquito la misión de la iglesia también en este ser espiritual, el conocer esta relación con Dios. ¿Qué estamos haciendo mal en el sentido de decir, pienso que estos que están siendo bautizados, bueno, en este caso los niños que no tienen conciencia, pero los papás, los padrinos. Ajá, los papás. Y pienso que ya están evangelizados, pero entonces, ¿cómo pensamos que la iglesia debe de salir hacia afuera, con los que no creen, con los que no tienen el mensaje del evangelio? Pero ¿por qué no hablamos todavía de seguir evangelizando la misma iglesia? De seguir formando la misma iglesia, y que ahí es bonito, porque entonces justo ahí estás volviendo a construir estos puentes entre la religiosidad y la espiritualidad, pero se descuida porque justo si hablamos que la religiosidad le da un objetivo a la espiritualidad y es la que guía, pero nos confiamos a que el que tiene el mensaje ya lo tiene ahí clarito y ya no necesita nada más y nosotros nos quedamos muy tranquilos. Entonces yo creo que ahí se está rompiendo este puente y también el sentido de evangelización, ¿no? Que me gusta a mí siempre pensar que Dios todos los días nos crea continuamente, nos renueva, y así debe ser la evangelización, un trabajo de todos los días, y que la evangelización implica el tener esta buena relación o esta unión entre espiritualidad y religiosidad. Sí. Puntitas son muy buenas, pero ¿cómo hablamos de evangelizar nuestra iglesia? ¿Cómo hablamos de evangelizar a los que ya creen? Sí, ahí hace tiempo se hablaba, un teólogo decía que ahora en nuestra iglesia necesitamos reevangelizarnos. ¿Sí? Y efectivamente, ¿por qué? Pues porque nos vamos ya por la tangente pensando que el que tenga muchísimas primeras comuniones y confirmaciones, pues ya la hice, soy el párroco chido. Pues no, ¿verdad? O el padre chido, no, pues no, tampoco, ¿verdad? Sí, no digo que está mal, no, o sea, están bien que haya primeras comuniones, pero se tiene que replantear desde el punto de vista más profundo de fe. O incluso no solamente los sacramentos, por ejemplo, a
lugares están como abarrotadas. Sí. En ciertos momentos y en ciertas ocasiones, o sea, con ciertas personas. Y a veces humanamente como que también eso, hay quienes trabajamos dentro de la iglesia, o sea, al sacerdote, a los monaguillos, al coro, o sea, decimos, pues es que vienen por mí, ¿no? Y como que también nos centramos en eso. Y otra vez el narciso, en el narciso. ¿Cómo queremos que nuestra comunidad sea... Pues sí, como queremos que nuestra comunidad tenga una espiritualidad, si yo mismo que les estoy invitando caigo en el narcisismo? Sí, hasta me siento como esponjado, como guajolote, diciendo, ay, es por mí. No, o sea, allí es precisamente, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, entonces nos damos cuenta de que no soy yo, dijo San Pablo, no soy yo, sino que es Cristo que vive en mí. Sí. Y yo creo que la gente lo nota, o sea, la gente nota cuando la persona tiene como espíritu, o sea, sí, predicamos como con el ejemplo. La espiritualidad, en lugar de... lo hace bien y no por protagonismo. Sí. Sí, y esa es una cuestión que se da inconsciente, muy sutil, y creyendo que entre aplausos, brincos y baile, ya la hicimos. Sí. Pero no. Exactamente. A mí ahí aprendí y me gusta llamarlo cómo debe de nutrirse el ministerio pastoral de cada persona. Ajá. Y son tres cosas: la praxis, la ciencia y la mística. Así es. La praxis como servicio a la comunidad. Y misión. La ciencia como una reflexión continua de lo que estoy haciendo. ¿Y la espiritualidad? ¿Qué es la espiritualidad? Ajá. ¿Y esa es la espiritualidad? Sí. Y la mística entra de la espiritualidad, pero fundada principalmente desde la experiencia de Dios. Así es. Porque todo ministerio va a ser desde la experiencia de Dios. Sí. ¿Qué concepción tengo yo de Dios? Sí, y la mística más profundamente habla diciéndole, dejarme yo hacer por el Espíritu Santo, no que yo haga el Espíritu Santo a mi manera. Lo que mencionas de la mística, ese es muy importante. Sí, son los tres aspectos muy indudablemente fuertes. Dirán los expertos especialistas de tus maestros, esa es una eclesiología que nuestra iglesia en nuestros tiempos necesita vivir, revivir y reavivar. La mística, dejarme yo hacer por Dios. Exactamente, porque creo que, volviendo al tema de los sacramentos, creo que podemos caer en una cosificación o simplemente vamos a clasificar la misión como algo material y la vamos a comercializar. Y pierde todo el sentido. Tú le pegaste al punto. La cosificamos, cuando la cosificamos la metemos a mercado y el mercado ya lo metemos a la oferta y la demanda, entonces ya estamos lejos del Evangelio, lejos de llenarnos del Espíritu Santo, lejos de la religiosidad, lejos de la espiritualidad, lejos de la mística, lejos de la praxis y lejos de la misión. O sea que entonces por eso, bueno, por ejemplo, a mí me tocó oír hace poco que estaban ofreciendo unos cursos, por ejemplo, para niños virtuales, pero para niños, virtuales sobre el catecismo, y te daban, por ejemplo, como tu certificado de que ya habías cursado el catecismo, pero te cobraban no sé cuántos miles de pesos. Sí. O sea, ya no se vuelve como una experiencia de Dios. Ya no es carismática como tal, ya no es. O sea, ya es como... sí, es negocio, ya lo que dijo Fer ahorita, digo, ¿cómo cosificas? O sea, pero al mismo tiempo como que conviertes, por eso ya no hay una experiencia de Dios porque conviertes a Dios como en un conocimiento. O sea, ya no compras, ya compras como el conocimiento, o sea, que es como querer comprar a Dios. Sí. Y pues no. Sí, y Dios no es un conocimiento, Dios es una experiencia de vida. Exactamente. Sí, porque experiencia, pues hasta podríamos estudiar toda la vida diciendo ya soy santo, no, pues no, tampoco. Sí, justo lo que le pasó a San Agustín, o sea, ahí está. En la playa, o sea, quieres encerrar a Dios en algo así. En algo. Sabiendo que Dios es absoluto, o sea. Sí, y es ahí donde nos quedamos atorados y pensando que yo sí puedo meter a Dios en mi cajón. Sí. Y otra vez, Narciso. O sea, ese Narciso es famoso. Que al final de cuentas es el pecado del hombre, ¿no? O sea, el querer... Sí, es que ese tiene su raíz allá. Sí, nada más que eso ya se tradujo de una forma
más simple para Más coloquial. por toda la evolución de la ciencia y la evolución de las teorías y la evolución de la doctrina. Sí. Sí, antes le podíamos llamar así. Y que caemos en una rutina del servicio o del ministerio pastoral. Y yo creo que eso es algo grave, porque justo, bueno, ahí viene la cosificación. Y perdemos, si caemos en una rutina, perdemos este don de contemplación, de encontrar a Dios en el servicio. Sí. Y entonces, como ya es una rutina de mi vida, ahora sí caigo también en el narcisismo. Sí, y la rutina me va a llevar a una comodidad, un confort. Que así se hace y así soy. Y eso viene bajo mi espiritualidad, pero también la de los demás. Sí, la comunidad. Viene bajo mi religiosidad, también la de los demás, porque ya hago el servicio enojado. Sí. Y además porque dice, o sea... En cuanto a Dios en mi servicio. O sea, por lo que dice, la espiritualidad viene del espíritu. Sí. Y el espíritu no es monótono, no es rutinario. No es rutinario, el espíritu hace nuevas todas las cosas. Y es movimiento, o sea, el espíritu siempre es movimiento. Siempre movimiento. Y lo que dice Fer, si nos quedamos en la rutina, entonces ya le cerramos la puerta al Espíritu Santo. Indudablemente que está interesantioso. En el próximo vamos a hablar con la confesión. Sí. La verdadera. La confesión. Dejamos la pregunta en el aire diciendo, para los especialistas, en un caso de gravedad, un ministro de la iglesia, sacerdote, puede romper el sigilo de confesión, ¿sí o no? Bueno. Lo veremos en el siguiente. En el siguiente capítulo.